Durante muchos años de mi vida profesional ejercí como profesor de inglés. En la actualidad ya no lo hago, pero es una profesión que quiero mucho porque sobre todo siempre me ayudó a pagar la renta. Tengo muchas experiencias y anécdotas para contarles, pero para este episodio te voy a platicar de unas palabras, unas curiosidades en inglés que no se pueden traducir exactamente al español. También déjenme decirles que hay unas palabras que se llaman onomatopeyas. Si nunca habías escuchado este término, hoy te lo explico y también te voy a dar unos ejemplos. Así que hoy en Adastra vamos a explorar datos fascinantes del inglés que seguramente no conocías. Muchas gracias por suscribirte al canal, eso me ayuda mucho, y también por tus likes y por enviarle o compartirle este video a aquella persona que creas que le va a servir. Por cierto, antes de comenzar me presento brevemente, soy el Dr. Jesús Flores y te invito a que te quedes porque este episodio está lleno de sorpresas. Vamos a la presentación. Adastra, 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 Adastra. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes como @Dr. Jesús G. Flores. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo nació el lenguaje, cómo nacieron las palabras que utilizamos día a día para comunicarnos? Pues en inglés muchas palabras vienen directamente de sonidos que imitan lo que representan. Estas se conocen como las onomatopeyas. Son palabras que imitan sonidos y se utilizan en muchísimos idiomas, incluyendo el inglés, por mencionar tan solo un ejemplo. El término onomatopeya proviene del griego onuma, que significa nombre, y poieo, que significa hacer. En esencia, las onomatopeyas son palabras que hacen o que imitan sonidos. Las onomatopeyas han sido utilizadas en la lengua desde la antigüedad. En la literatura griega y romana puedes encontrar ejemplos de onomatopeyas utilizadas para describir sonidos naturales o artefactos. Algunos ejemplos comunes de onomatopeyas en inglés pueden ser los siguientes. El primero, y que hemos visto en muchas películas, es el bang, el sonido de una explosión. El segundo, el miau, me recordó porque mi gatito está aquí. El tercero, woof, el ladrido de un perro. El cuarto es splash, la salpicadura de agua. O hay uno que me gusta por cómo se escribe o cómo se escucha, que es el canto de un pájaro. O hablando del zumbido de un insecto, está el sonido o la palabra buzz. Cuando vemos en los cómics el choque de un carro, escuchamos el crash. O el sizzle, que es la crepitación de alimentos en una sartén cuando pones el tocino. Las onomatopeyas son una herramienta poderosa en la literatura y también en la comunicación. ¿Por qué? Pues porque permiten describir sonidos de manera vívida y evocadora. También pueden utilizarse para crear efectos literarios como la aliteración o la rima. Ahora, no solo existe en inglés, este fenómeno lingüístico también existe en español, pero en inglés es muchísimo más frecuente. Estoy seguro que lo recuerdan haber visto en los cómics, donde ilustraban cuando los superhéroes le daban de golpes a los villanos. Si quieres ahondar más en el tema de los onomatopeyas, te comento que hay una enciclopedia muy famosa de David Crystal del 2018. Esta enciclopedia se llama The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Ahí puedes encontrar datos muy curiosos sobre el idioma. Dentro de las cosas que no sabías del idioma de inglés, vamos a la número 2. El número de palabras. Y es que se estima que el inglés tiene más de 170,000 palabras en uso, y esto basándonos en los datos que revisamos en el Oxford English Dictionary, mientras que por el lado de nosotros, en el lado del español, y esto según la RAE,
El español tiene aproximadamente 93,000 palabras. Imagínense una diferencia de 77,000 palabras. Estoy seguro que jamás te ibas a imaginar que el idioma inglés tuviera más palabras que el español. ¿Y esto por qué sucede? La verdad se debe a que en gran parte la cantidad de sinónimos y préstamos lingüísticos que tiene el idioma en inglés. Fíjense, nada más para darles una probadita, están las palabras big, large, huge, enormous. Eso es en inglés. Y en español tienes grande, enorme. Otra vez, si quieren consultar de dónde sale esta información, los datos los saqué del Oxford English Dictionary. Y en su punto número 3 del ¿sabías qué? Les voy a contar que usualmente estamos acostumbrados a escuchar que el inglés es un idioma germánico. Pero, ¿qué creen? Que casi el 29% de sus palabras provienen del francés y otro 29% viene del latín. Déjenme y les doy unos poquitos ejemplos para ilustrar esto que estoy mencionando. Hay palabras como government, justice, beef, que provienen del francés medieval. O por otro lado, están palabras como animal, information, university. Estas provienen del latín. Históricamente, esto se debe a la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, que trajo una influencia muy fuerte del idioma francés. Y también, para documentar este dato que les acabo de dar, la información la obtuve del libro A History of the English Language. Ese lo escribieron los autores Bogg e Cable en el año 2002. Ahora pasemos a un dato un poco más curioso o entretenido. Hablando de los falsos amigos, ¿qué son? Les voy a hablar de los 4 más peligrosos. ¿Qué son los falsos amigos? Pues son palabras en inglés que se parecen al español, pero que tienen significados bastante diferentes. Esto usualmente genera mucha confusión. Déjenme les comparto los 3 típicos ejemplos con los que más seguido me he encontrado a lo largo de mi carrera. El primero es la palabra embarrassed, que la verdad se parece mucho al español en el sentido que parece que estuviéramos diciendo embarazada. Pero más bien la palabra embarrassed significa avergonzado, avergonzada. Y el segundo ejemplo es la palabra library, porque también pensamos que library se parece en español a librería, pero en realidad significa biblioteca. Ahora sí, el tercer ejemplo muy frecuente es la palabra actual. Cuando escuchamos actual, luego decimos actual. Pero no, más bien significa real o verdadero. Esa información la pueden corroborar en cualquier diccionario de inglés-español. En mi caso, yo consulté un diccionario muy bueno, que es el diccionario Collins de bolsillo. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar en cuáles son las palabras más utilizadas y también en la simplicidad del idioma inglés? Bueno, pues ya para terminar este episodio de 5 cosas que no sabías del idioma inglés, lo vamos a cerrar con las palabras más comunes que existen en dicho idioma, pero que tienen una característica peculiar, y es que son extremadamente cortas y funcionales. ¿Cuáles son? La primera es the, la segunda es the, to, of, and, a, in. Si se fijan, son palabras de 1 o hasta 3 letras y nos sirven tanto para crear oraciones del día a día. Ahora, yo recuerdo que muchos de mis alumnos me dicen que el idioma inglés es muy fácil de aprender. Y esto es porque no tiene muchas conjugaciones como cuando estudias alemán o como cuando estudias francés o cuando estudias italiano. Fíjense que el inglés antiguo tenía muchísimas más conjugaciones verbales, pero con el tiempo se ha ido simplificando. Afortunadamente a nosotros, a nuestra generación, nos tocó aprenderlo en una época en que las conjugaciones
son muy breves. Esto según un diccionario muy popular conocido como The American Heritage Dictionary of the English Language. Ya vamos a terminar, ya lo saben, por favor, suscríbanse al canal, eso me ayuda bastante. Denle like y para que me comenten aquí abajo en la caja de la descripción, les voy a hacer una pregunta para que comiencen a interactuar. La pregunta es la siguiente: ¿cuál crees tú que es la palabra más hermosa en el idioma inglés? Déjame darte una pista, tiene 4 letras. Y ahí lo tienen, Astra Leaders, algunas curiosidades sobre el inglés que seguramente no conocías. ¿Cuál te sorprendió más? Nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves con más contenido sobre aprendizaje y tecnología educativa. Recuerda, Adastra, tu educación, tu crecimiento. Hasta la próxima. Chao.